bendiga, mis hermanos. Muy buen día. Seamos todos bienvenidos al culto de este día. La Iglesia Cristiana Bautista Oret de Salamanca. Les damos la bienvenida a todos los que hemos de participar en el culto de este día, dándole la gloria, dándole la alabanza a nuestro Señor y recibiendo su palabra, que es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar, hermanos. Por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre, porque tú has sido bueno, has sido fiel, has estado con tu iglesia, has escuchado oraciones, has manifestado tu maravilloso corazón, tu increíble poder, Señor. Tenemos respuestas, Padre, a nuestras súplicas y peticiones. Tenemos vida hoy, Señor. Tenemos la oportunidad de reunirnos en tu nombre y tener una Biblia en nuestras manos, Señor. Y aun cuando cada quien está en su casa, Padre, hoy podemos estar juntos como un pueblo pidiendo tu dirección, Señor. Así que tenemos mucho que agradecer. Este es el día que tú has creado, así que nos gozaremos en ti, Señor. Tú eres, Padre Santo, el todo para nosotros, porque separados de ti nada podemos hacer. Entonces rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que la palabra que tú has preparado, Señor, para alimentarnos el día de hoy, no tenga estorbos, Señor, que nosotros pongamos de nuestra parte, que pongamos nuestro corazón y tú escribas tu voluntad en él, Señor. Así que, ¿quién mejor para pastorear al pueblo que el príncipe de los pastores, que tú, Señor Jesús? Somos tu iglesia y aquí estamos delante de ti. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las formas en las que Dios nos ha concedido, hermanos, encontrar fortaleza, que Dios nos ha obsequiado, hermanos, para recibir bendición y hacernos sentir amados, es la oración. La oración, hermanos, así como suena, tan simple y tan sencillo como el orar. No usar repetición y repetición mecánicamente, sino el diálogo con Dios. Y mire que las situaciones por las que estamos pasando ameritan que el pueblo cristiano no deje de orar. Ameritan que la gente que ama a Dios y tiene comunión con Dios, oremos unos por otros. Fortalece, anima. No hay palabras, hermanos, más gratificantes y más reconfortantes como escuchar: estoy orando por ti. Así que estoy seguro que hubo hermanos que estuvieron orando por este momento para que el mensaje, hermanos, llegara a nuestros corazones y pudiera llegar más lejos. Y pudiera llegar a nuestros hermanos, amigos, familia, que físicamente tal vez nunca entrarían a un templo. Pero que hoy, por la misericordia de Dios, usando esta pandemia, tenemos la oportunidad por parte de Dios de compartir mensaje a casi todo el mundo. Así que, hermanos, podemos constatar que Dios está en control de todo. ¿Qué tenemos entonces, hermanos, en el libro de Nehemías? Hermanos, el libro de Nehemías es, sinceramente, le abro mi corazón, es mi libro favorito de toda la Biblia. Para mí, hermanos, encontrar el libro de Nehemías fue una bendición muy grande. Y aprender la forma en la que Nehemías tenía su vínculo con el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Nehemías se caracterizaba mucho por la oración. Oraciones tan largas como oraciones breves. Pero él oraba mucho, hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. Nehemías vino liderando la tercera etapa, hermanos, del regreso del exilio babilónico. Así que había un trabajo que hacer: reconstruir, mejor dicho, los muros, reconstruir las puertas de Jerusalén, pero sobre todo reconstruir la fe del pueblo. Así que esto es lo interesante, hermanos, en este libro. El cautiverio los llevó 70 años fuera. De repente, hermanos, providencialmente Dios les da la oportunidad del regreso. Comienza el primer regreso con Zorobabel, el segundo regreso con Esdras y el tercer regreso con Nehemías.
Pero lo interesante es que el pueblo en Jerusalén, hermanos, estaba, mejor dicho, se sentía desprotegido. Tenía temor y la fe menguaba. Fíjese bien en esto. Se sentían desprotegidos. Había temor y la fe menguaba. Y esta es la parte interesante, hermanos. Porque muchos de nosotros estamos pasando momentos que atribulan el alma. Las circunstancias que están, hermanos, pues no ofrecen mucha esperanza. Hay oscuridad, hay temor. Y para algunos, hermanos, la fe está siendo probada. Pero gloria a Dios, hermanos. Recuerde esto, que aun cuando haya oscuridad, Dios sigue oyendo nuestras oraciones. Así que tenemos mucho que hacer. La oración que Nehemías nos regala en el capítulo 1, hermanos, es digna de imitar. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer, hermanos, por favor. Libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 3 al 11. Nehemías 1, del versículo 3 al 11. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, por favor. Todos juntos. Dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La oración de Nehemías, hermanos, es ejemplar y nos da una muestra simple de cómo orar por el pueblo. Una oración por el pueblo. Número 1, tenemos versículo 3. Bueno, déjenme leer desde el 1 para ponernos un poquito en contexto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, que aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Un pariente llegó con Nehemías. Nehemías estaba en Susa. Aquí en este entonces ya era el imperio persa el que tenía el control. Y entonces lo que hacen es darle a Nehemías estas noticias, ¿verdad? El pueblo está en crisis. Dice Nehemías, yo pregunté, quiero saber qué pasó con mi nación, con mi gente, con mi pueblo, con el pueblo del Señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y entonces viene lo que tenemos en el versículo 3 y 4, número 1. Me dijeron, el remanente, los que quedaron en cautividad, allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Punto número 1. Una oración con misericordia.
Número 1, una oración con misericordia. Al darle la noticia, hermanos, a Nehemías, dice algo interesante. Le dan los pormenores. En ese tiempo no había WhatsApp. Usted y yo hoy mandamos un mensaje, hermano, ¿cómo está? ¿Qué me dice de su familia? Y lo podemos hacer. En ese tiempo no. Había una correspondencia que tenía que mandarse porque se enviaban cartas. Pero también, hermanos, llegaban estos emisarios, estos mensajeros, hermanos, y le dieron a él las noticias. Llegaban con una noticia. Él tenía una posición estable, estaba como un funcionario importante del rey. Así que él tenía posibilidades de ayudar. La provincia está en gran mal y afrenta. Toda la ciudad está mal. Dice además, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Recordemos que las etapas que se fueron dando, hermanos, aquí ya estaban construido el templo, ya habían nuevamente recuperado su vínculo de adoración al Señor. Pero en estos tiempos, hermanos, usted y yo cambiamos de ciudad a ciudad y cruzamos fronteras estatales y solamente hay un letrero que dice bienvenido al estado de Guanajuato, ¿verdad? Ya sabemos que entramos a Guanajuato. Bienvenidos a Salamanca, vivimos en Salamanca y está la entrada, ¿verdad? Y sabemos que entramos a una ciudad. En este tiempo, hermanos, eran ciudades amuralladas porque se exponían a peligros, a burlas. Una ciudad que no tenía, hermanos, muros, era una ciudad vulnerable, era símbolo de que era una ciudad, hermanos, que estaba hundida en la peor derrota, una ciudad humillada, una ciudad que no estaba protegida. Ahora, ¿Dios los protegía, sí o no? Claro que sí, pero era algo importante que ayudaba a la moral, que ayudaba, hermanos, a tener paz, estabilidad, poco a la cuestión física. Y entonces eso provocaba un lamento en la ciudad y esa fue la noticia. Y además de eso, sus puertas quemadas a fuego, nadie ha podido hacer nada por eso. Y esas eran las malas noticias. Hay crisis, hay inestabilidad, tenemos problemas con la delincuencia, tenemos crisis de salud, hermano. No sé si alcanzamos a entender que la Biblia, hermanos, es tan actual, más de lo que nos imaginamos. Y entonces viene la parte interesante, dice Nehemías. Cuando oí estas palabras, miren nada más esto, hermanos. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué una oración con misericordia, hermanos? La razón de que el pueblo estuviera afligido, estuviera afrentado, estuviera avergonzado, estuviera sin esperanza, le dolió al corazón de Nehemías. Esta es la parte, hermanos, en la que se nos invita a nosotros a hacer misericordia. Y no, misericordia no es tener lástima del dolor ajeno, hermanos. La misericordia va más allá. Es la capacidad de poder ponernos en los zapatos de la persona que está afligida. Es ese vínculo, hermanos, que nos da unión con la aflicción de un hermano o de un ser. Cuando usted y yo decimos, esto me hiere, es porque piensa hacer algo. No solamente condolernos de lejos, sino hacer saber, estoy orando. Por eso hacemos mucho hincapié, hermanos, no sé si se ha dado cuenta, en mandar un mensaje diciendo estoy orando por ti, porque nos amamos, porque la misericordia es una cualidad en el pueblo del Señor. Nehemías dice aquí, no solo me dio tristeza, dice, me senté, lloré, él estaba de pie, se sentó, la noticia le causó dolor, hermanos, el dolor del hermano es mío. Y mire que hoy, hermanos, todo el mundo está pasando por tragedias. La iglesia del Señor, hermanos, también tiene afrentas de la misma enfermedad, de los mismos niveles. También está pasando afrenta el pueblo del Señor. Y es importante, hermanos, que el corazón de Nehemías sea retratado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, en sus dos cartas, en la primera a los Corintios, en la segunda a los Corintios, da frases que nos hacen saber lo que sentía Nehemías, porque dice en la primera carta, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Recuerda? En la segunda carta dice Pablo, ¿quién enferma y no enfermo yo? Ese tipo de cosas, hermanos, son los que nos hacen saber parte del mismo cuerpo, de la misma familia de la fe.
El hecho de poder decir, me preocupa el hermano, me preocupa la hermana. Hermanos, saber que hay un hermano que está enfermo y poder dedicar nuestro tiempo realmente en oración por. Algunos de nosotros tenemos la mala maña de decir, voy a orar por ti, pero no oramos. Así que sí es importante, hermanos, que hagamos esto que está ocurriendo aquí. Nehemías sintió suyo el dolor del pueblo. El hecho de saber que hay un hermano que está afligido, un hermano que está en problemas, hermanos, haga en nosotros estrago en nuestro corazón y tengamos misericordia. Y nuestra oración, hermanos, realmente sea una oración genuina. Algo que aprendí de un gran hermano que apenas partió al Señor, mi hermano Efraín Díaz, era esto: le he pedido perdón a Dios, porque aunque oré por un hermano enfermo, no oré de la misma forma que cuando yo me enfermé. Y decía él, así que aprendí a orar diferente. Le pedí perdón porque sí oré, sí lo visité, pero el fervor por el cual oraba yo cuando enfermé yo era mayor. Así que aprendí a orar con esa intensidad por algún hermano de la iglesia. Así que de esa forma, hermanos, Nehemías siente ese mismo dolor. El apóstol Pablo siente ese dolor y nosotros tenemos que tener esa visión en nuestra oración, hermanos. Saber que hay hermanos que tal vez ahorita están en dificultades, pues vamos a orar. Hermanos, yo sé que mis maestras de escuela dominical, los jóvenes, cuando no están presentes, es tristeza en nuestro corazón. Cuando el culto de oración, hermanos, en la pantalla del monitor solo hay 3, 4 fotos de hermanos que están en la oración, la pregunta es, ¿dónde están los demás? Ya no tenemos que trasladarnos a media de la noche y es peligroso el viaje porque lo podemos hacer en casa. Pero tengamos ese deseo de orar, de sentir la necesidad de los demás nuestra y empezar a orar con misericordia, con dolor, hermanos, con preocupación por el hermano, por el pueblo del Señor. Nehemías tuvo un serio conflicto en su corazón, le dolió, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Una oración con misericordia. Número 2, dice el versículo 5 y 6, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Número 2, hermanos, una oración con adoración y reconciliación. Una oración con adoración y reconciliación. Hasta aquí, hermanos, es donde encontramos que Nehemías se dirige a Dios. Dije, dice el versículo 5, te ruego, y mire cómo empieza, no solamente decir un te pido, ya es un ruego. Hermanos, es una súplica realmente donde amerita nuestra humildad al pedirle a Dios. Hermanos, quitémonos de la mente todos los comentarios satánicos y ridículos de que Dios está obligado a bendecirnos, de que Dios está obligado a contestarnos, de que Dios está obligado a escucharnos. Claro que no, Él es Dios. Él puede, Él quiere, por eso Él es Dios. Cuando nos dirijamos a Dios, hermanos, tenemos que aprender a dirigirnos de la forma correcta. Te ruego, oh Jehová. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede y usted y yo solo somos simples mortales. Y dice, te ruego, y comienza, hermanos, a adorar a Dios con los atributos y las virtudes que hacen de Dios el único y verdadero Dios. Dios de los cielos, esto implica su gobierno universal, fuerte, esto habla de su poder, grande y temible, Dios inigualable,
que guarda el pacto. Dios es fiel, mire, y la misericordia, Dios es misericordioso a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que Dios, hermanos, es más de lo que nosotros nos imaginamos. Y Nehemías nos hace recordar la magnitud de nuestro Dios en esa oración. Nehemías va a orar, hermanos, precisamente por lo que está ocurriendo, pero no por eso deja de reconocer quién es Dios. No por eso deja de suplicar de una forma humilde el favor y la respuesta de Dios. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, esta parte es confrontadora, porque no está hablando Nehemías, hermanos, de una forma general. Vas a bendecir a todos, Dios. Está hablando, hermanos, de que Dios conoce los corazones, de que Dios sabe, aquí viene lo difícil, de que Dios sabe quién realmente le ama. Así. Hermanos, somos 70 en la iglesia. Dios sabe quién le ama de esos 70. Hermanos, somos 150 en la iglesia. Dios sabe quién le ama de esos 150. Somos 3000 en la iglesia. Dios sabe quién le ama realmente. Entonces preguntémonos nosotros, hermanos, ¿realmente soy uno de esos que aman a Dios con integridad? Aquí dice que Él todo esto lo tiene para los que aman. ¿Cómo sabemos que le aman? Simple, por lo que sigue, guardan sus mandamientos. Algunos decimos que le amamos porque sabemos orar, porque somos parte de la iglesia. Lo tercero es la parte interesante, los que obedecen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente vivimos en obediencia? Hermanos, Dios no nos está diciendo que nos salgamos todos de nuestros trabajos, de nuestras casas, nos vengamos a vivir al templo y todos nos volvamos todos aquí un monasterio, ¿verdad? De no vamos a hacer nada y vivir solamente en esto. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que usted y yo guardemos, obedezcamos la palabra. ¿En dónde trabaja usted? Ahí es donde tiene que mostrar su obediencia a Dios. ¿Cómo está nuestra comunión, nuestra relación familiar? Porque ahí es donde debo demostrar que amo a Dios. ¿Cómo son mis pláticas con mis amigos, mis compañeros? Ahí es donde debo mostrar que amo a Dios. ¿Cómo son mis reuniones sociales? Ahí es donde yo debo demostrar que amo a Dios. Y no está obligado Dios a decir, bueno, Señor, como ya fui a la iglesia el domingo, tú debes bendecirme de lunes a sábado. Porque Dios no bendice la desobediencia. Así que aquí nos está dejando algo en claro, hermanos. Dios conoce a los que le aman. Después viene la petición complicada. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Señor, voy a hacer una oración. Pero antes de pedirte esto, quiero pedirte algo más importante. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Mire esto, hermanos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Hermanos, de verdad tenemos que admitir esto. Dios ha sido tan benévolo porque hemos pecado. Tan solo en lo que va de la mañana hasta ahora, hasta este momento, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios? ¿Queríamos conectarnos a la transmisión o no? ¿Teníamos flojera o no? ¿Realmente le damos a Dios el tiempo valioso en la lectura de la Biblia? ¿Realmente nuestro testimonio es tan veraz como para poder mostrar que somos cristianos? Un cristiano no es el que trae playeras con un pescado aquí. Un cristiano es aquel que sus actos están denotando que es un siervo de Dios. Así que Nehemías, hermanos, hace una oración increíble. Mire esto. La noticia le causa tristeza a Nehemías. La noticia le causa dolor a Nehemías. Y cuando él ora, no ora pidiendo a Dios por su tristeza. Ora por el pueblo. ¿Se acuerda de Job? En el capítulo final, cuando dice que Dios le quitó a él la aflicción, lo hizo después de haber orado por sus amigos. Así que sí es importante, hermanos, que consideremos nosotros nuestra oración. No está mal que oremos por nosotros.
Pero tengamos siempre el tiempo para orar por el pueblo. Nehemías en su dolor, en su tristeza, antes de decir, Señor, quítame este dolor y este miedo, le dice, Señor, quiero pedir por el pueblo. Y lo primero, Señor, es que admitimos que hemos pecado. Perdona nuestras faltas, Señor. Mi pueblo necesita entender que hemos pecado. El pueblo necesita reconocer que hemos fallado. Hermanos, pasamos momentos de prueba, momentos de duda. Nuestro corazón se hace chiquito y nos llena el temor. Pero eso no es una razón para no seguir glorificando y dando testimonio, hermanos, de quién es el Señor, de lo que puede hacer. De verdad, hermanos, que el Señor nos ha dejado bien claro que Él tiene control de todas las cosas. La pandemia nunca va a superar la misericordia de Dios. Una pandemia jamás superará la misericordia de Dios. Así que tengamos presente, hermanos, que es necesaria nuestra relación con Dios para tener paz, para recibir perdón, para tener esperanza en el futuro. Porque Dios sigue teniendo el control. Así que, tan solo en esto, hermanos, ¿qué tan leales somos para ver la predicación hoy a las 12? ¿Cómo estamos, hermanos? Yo sé que en casa hay un poco de posibilidad de mayor comodidad, ¿verdad? No estamos en las bancas, estamos en nuestro sillón, estamos en la sala. Pero, hermanos, es el momento de la palabra del Señor. No nos confundamos, no estemos, hermanos, sentados con nuestro tazón de palomitas y nuestro refresco viendo la predicación. Porque, hermanos, acuérdense de esto. La predicación, ver la predicación por internet, no es un entretenimiento, es nuestro alimento personal. Así que, ¿se arregló usted? ¿Se vistió? ¿Se bañó? Vamos a estar en el culto. No nos va a ver nadie. ¿Cómo no? El Señor está en medio de nosotros. Vamos a hacerlo con temor y con amor, porque nuestro Dios es fuerte, grande, temible, que mira y conoce quién le ama de verdad. Número 3, versículo 7 en adelante. Dice así: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Número 3, hermanos, una oración con esperanza. Una oración con esperanza. Hermanos, el objetivo de que confesemos nuestros pecados no solamente quiere decir, Señor, sí lo hice, pero volver a hacerlo. Porque eso no sería una confesión, hermanos, sería aceptación de lo que estamos haciendo. Por lo menos Proverbios 28 nos dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces el objetivo de confesar nuestros pecados, hermanos, es que nos apartemos. Y aquí es lo que está diciendo: nosotros nos hemos corrompido, y mire, en extremo. ¿Quién? El pueblo del Señor. No está hablando de pueblos ajenos, está hablando del pueblo escogido. Y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros lo hemos hecho. No existe la persona que no haya pecado. No existe el hermano o hermana que no le haya fallado a Dios. Así que tenemos que aprender, hermanos, a confesar, a apartar de nuestros pecados en nuestra vida, nuestros pasos. Y entonces poder tener seguridad. Dice aquí, si tú te apartas, el versículo 8, yo los voy a dispersar. Dios está diciendo, no va a poder haber bendición en ustedes. Si ustedes practican, aman, se deleitan y solo defienden su pecado, ¿cómo los voy a bendecir? Dice Dios. O sea, no puedo cuidar de ustedes. Pero Dios da esperanza, dice, si os volviereis a mí. Esto ya habla del arrepentimiento, de lo que rogaba Nehemías al citar a Moisés, y guardareis mis mandamientos. Esto ya habla nuevamente de un voto de obediencia. Los pusieres por obra. Esto es testimonio.
aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y traeré al lugar que escogí. Esto habla de la esperanza, hermanos, en una reivindicación, en una redención hecha por Dios. Así que sí hay esperanza. Miren, nuestras oraciones a veces son bien simples, pero no porque tengan carencia de palabras rebuscadas, sino porque ni siquiera sabemos orar. Y lo que hacemos, hermanos, es decirle a Dios: cuídame, Señor, dame, Señor, límpiame, Señor, ve, llévame y tráeme. Y nuestra oración, en lugar de ser oración, se convierte en un pliego petitorio. Y Nehemías nos está enseñando aquí: se debe orar con misericordia, y esto va hacia los demás. Se debe orar con adoración. Es el Señor de nuestro pueblo, es nuestro Salvador. Tenemos que vivir con eso. Tenemos que orar con reconciliación. Nuestro pueblo ha pecado. Mi pueblo, le dice Nehemías, no dice yo, mi pueblo, admitimos esto. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando oramos? Así nos da esperanza. Por eso la oración lleva esperanza. Ellos son tus siervos, dice el versículo 10, y tu pueblo los redimiste. Y mire cómo dice: con tu gran poder y tu mano poderosa. Así que debemos estar atentos, hermanos, y no dejar de orar, jamás desmayar. Dice: os recogeré y los traeré a su heredad. Van a tener bendición, pero tienen que aprender a hacer las cosas. Hermanos, no recompensamos, al menos yo como papá no recompenso las travesuras de mis hijos. Como papá no les celebro que se hayan portado mal. Como papá, hermanos, tengo que corregir y disciplinar. Y a veces es doloroso para nosotros como padres. Pero en el momento en que los hijos entienden, hermanos, podemos descansar y estar tranquilo y confiarle: hijo, te encargo que hagas esto. Y saber que contamos con ese apoyo. Así que Dios dice: va a haber bendición. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien. Así que Dios oye nuestra oración. Después dice: te ruego esté ahora atento tu oído a la oración, hermanos. Le dice Nehemías a Dios: el plan que hay en mi corazón que tú pusiste es con el fin de reverenciar tu nombre. Lo que queremos hacer es adorar. Danos entonces, Señor, la oportunidad. Pero esta oración, hermanos, tiene mucho más que una bonita lectura, porque es directamente, hermanos, para que usted y yo aprendamos a hacerlo. Ver la necesidad del hermano y orar. Ver nuestra condición social y orar. Las crisis por las que estamos pasando nos tienen que llevar a orar, hermanos. Y no se trata de un pensamiento que suena muy bonito, pero que está muy mal, ¿verdad? Yo le tengo mucha fe a la oración. Hermanos, oramos no porque le tenemos fe a la oración, oramos porque tenemos fe en aquel que recibe nuestra oración. Por eso es que oramos. Porque Dios, hermanos, fíjese bien la descripción que hace: grande, fuerte, temible, leal, misericordioso y amoroso. Ese es el Dios que presenta la Biblia. No un Dios que hace las cosas como nosotros queremos. No un Dios al que podemos juzgar ni exigir. Es un Dios que merece que el pueblo baje la cabeza, lleguemos con Él y le digamos: te ruego, Señor, he pecado, necesito tu perdón, porque solo tú nos puedes dar esperanza. Así que sigamos orando, hermanos. Dejemos que Dios obre. Dejemos que Dios lleve este mensaje, hermanos. Qué difícil se ha vuelto para muchos de nosotros evangelizar, compartir. Dios nos dio esta tecnología, hermanos. Dios vela por la ciencia, así de simple. ¿Puede usted compartir el mensaje? ¿Por qué no lo hacemos? Hermano, ¿qué nos detiene para que un mensaje que habla del valor de la oración llegue a aquel que no sabe orar? Aquel que solo repite algo que es mecánico. Y que hoy pudiera dirigirse a Dios en oración. Pero el pueblo tenemos que hacerlo. De ahí en fuera, hermanos, dejemos que Dios obre. Confiemos en Dios y hagamos nosotros, hermanos, con todo nuestro corazón, de la oración, así como de la palabra, nuestro alimento espiritual. Vamos a terminar, hermanos, entonando un himno. Por ahí lo pusimos en la mañana en el muro de la iglesia de Facebook.
mis hermanos en el grupo de WhatsApp también lo compartimos. Si usted tiene himnario, himno 340, Salvador, a ti me entrego, que pues es un himno, pero si usted se da cuenta y analizamos un poquito la letra, hermanos, es una oración. Es una oración en la que realmente le decimos a Dios, aquí estoy. En medio de todas las cosas que puede haber, Señor, yo pongo mi vida para ti. ¿Sí? Entonces vamos a entonarlo, hermanos. Póngase de pie, ahí en su casa, agarre a la esposa, vente, vamos a pararnos. Agarre a los hijos, vamos a levantarnos. ¿Por qué? Porque vamos a alabar al Señor. Así que póngase de pie, hermanos, y entonemos con toda la dulzura que pueda haber en la voz de nuestro corazón. No solo la garganta física, la voz del corazón. Que sea una alabanza, hermanos, de nuestro corazón al corazón de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle
a Dios que este himno sea una realidad en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte, Señor, que tú tomes esta oración en tus manos. Acabamos de entonar, acabamos de escuchar en tu palabra, y queremos rogarte, Padre, que aprendamos a orar así, y que cada día esta sea nuestra oración. Yo me entrego a ti. Que tengamos siempre presente la oración por tu pueblo. Que andemos, que anhelemos la plática contigo, Señor. Y que andemos con fidelidad, con integridad. Y que tengamos siempre presente qué grande es nuestro Dios. Qué grande eres tú, Señor. Te amamos, Padre. Y te damos gracias con todo nuestro corazón por el mensaje de este día. Consuelas nuestras vidas y, Padre, gracias por concedernos a la familia de la fe, que ora por cada uno, que oramos unos por otros y que nos permites amarnos, nos ayudas a amarnos y servirte de esta forma. Gracias, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordemos que al ratito a las 6 de la tarde tenemos nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo y las actividades de la iglesia completamente normales, hermanos, en horario. Así que tengamos presente, hermanos, las actividades para participar. Tenemos, hermanos, devocionales, tenemos culto de oración, hay escuela dominical, hay reunión de jóvenes, hermanos. Así que hay alimento espiritual, pero procuremos buscarlo, hermanos, y no dejemos de orar unos por otros. Que Dios les bendiga.